Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Doy gracias a Dios porque te permite conectarte, porque nos permite tener esta clase juntos por este medio. Espero que te encuentres muy bien. Yo también me encuentro muy bien. Y bueno, para iniciar esta clase vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, que el Señor nos ayude a entender, a comprender y pues que me dé palabra para poder aprender más de Él y poder explicar esta lección. Vamos a orar. Así que cierra tus ojitos, inclina tu rostro. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de seguir enseñando más de tu palabra, Señor, a través de este medio para con los pequeños, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar unidos, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias por la vida de estos pequeños, Señor, por la vida de sus padres, Señor, que les ayudan, Señor, a conectarse, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos vivir, Señor, lo podamos atesorar, Señor, y lo podamos compartir, Señor. Dirígenos, Señor, y perdona nuestras faltas, mi Señor. Por el perdón de nuestras faltas te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Para empezar, pues les voy a compartir aquí la lección del día de hoy. Y bueno, mientras pongo la presentación, pues puedes ir trayendo tu material, puedes ir por colores, tijeras y si tienes a la mano cartón, ya sea una caja de galletas o de cereal que no ocupes, pues puedes traerlo así como resistor, porque el día de hoy en la actividad vamos a hacer un rompecabezas. Bueno. En lo que tú los traes, yo te voy a compartir aquí en la pantalla la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy se llama Pedro librado de la cárcel. Y vamos a, esta lección la encuentras en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Recuerdas que cuando hace algunas clases iniciamos estudiando el libro de los Hechos. Y en especial el día de hoy vamos a hablar acerca de Pedro. Y bueno, vamos a empezar un poco diferente la clase del día de hoy porque vamos a empezar con nuestro texto. El texto lo encuentras en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5, y dice así: Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Vamos a repetirlo una vez más. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Hechos 12, 5. En el transcurso de la lección, pues vamos a ir conociendo un poco más de por qué estas palabras, de por qué este texto, y pues espero que puedas memorizarlo, que podamos memorizarlo, porque yo también necesito memorizarlo. Y bueno, ¿qué te llama la atención de este texto? Está hablando acerca de Pedro y puedes detectar dónde estaba Pedro, en qué lugar. Muy bien, Pedro estaba en la cárcel. ¿Puedes imaginar por qué Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué habrá hecho para estar en la cárcel? Por lo general, las personas que están en la cárcel, pues roban algo o se pelean, cosas así. Algo muy grave, en gran extremo para poder llegar a este lugar. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de por qué Pedro estaba en la cárcel. Vamos a continuar. Bueno, cuando Pedro así como a sus amigos, los discípulos de Jesús, comenzaron a predicar el Evangelio, ya que Jesús había muerto y resucitado. ¿Te acuerdas que les había encargado la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Y iban a empezar en Jerusalén. Bueno, Pedro y sus amigos estaban haciendo esta gran tarea. ¿Pero qué crees? Pues no a todos les agradaba. Y específicamente había alguien muy especial al cual no le agradaba. Este es el que vemos aquí. Este rey que ves aquí se llama Herodes. Y a este rey pues no le agradaba que Pedro predicara el evangelio. ¿Y qué crees? Uno de los amigos más cercanos a Pedro se llamaba Jacobo. Entonces, cuando eh, el rey de Herodes pues pudo intentó pues matar a todos, primeramente empezó con él. Dice la escritura que el rey había tomado preso a Jacobo y le dio y lo mató.
Y bueno, pues todos empezaron a sentirse muy tristes, pero, ¿qué crees? No dejaron de compartir el evangelio. Entonces dijo Herodes: "Oh, muy bien", pues algunos se sintieron tristes, pero la mayoría de las personas se sintieron felices. Esto agradó al pueblo. Entonces dijo: "Ahora voy a hacer algo más. Ahora voy a tomar al líder", que en ese entonces, pues pensaría que era Pedro. Entonces tomó a Pedro y lo puso en la cárcel. ¿Y qué crees? Pues Pedro no había hecho nada malo. Lo único malo, a la vista del rey Herodes, que había hecho era compartir el evangelio. Entonces, ese fue el motivo por el cual Pedro estaba en la cárcel. Y cuando Herodes llevó a Pedro en la cárcel, mandó que lo custodiasen muy bien. Dice la escritura que había 4 grupos de 4 soldados en diferentes lugares antes de llegar a la cárcel de Pedro para que pudieran vigilarlo y que Pedro no se pudiera escapar de ahí. Pero, ¿recuerdas el texto? Vamos a regresar. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Muy bien, la iglesia oraba por él. Así es, ¿te acuerdas que todos se reunían en un lugar, en una casa? Que en ese entonces era una casa, eran casas. Entonces dice la escritura que cuando los hermanos se enteraron de lo que había sucedido, se sintieron muy tristes. Su querido hermano Pedro estaba en la cárcel y Herodes lo quería matar. ¿Cómo era eso posible? Entonces dijeron, pues vamos a reunirnos a orar. Entonces dijo alguien, bueno, puede ser en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿Recuerdas quién era Juan Marcos? Sí, es el autor del Evangelio de Marcos. Bueno, la Biblia dice que la iglesia oraba a Dios por él fervientemente y sin cesar. Eso quiere decir que en todo momento y con gran gozo oraban por él y constantemente oraban por él. Y como era el tiempo de la Pascua, cuando se celebraba la muerte y resurrección del Señor Jesús, Herodes decidió esperar un poco antes de matar a Pedro. Y tú te puedes imaginar lo que es estar en una cárcel. Pudiéramos pensar, bueno, pues si estuviéramos en ese lugar, pues tal vez estuviéramos ansiosos, preocupados, queriendo ya salir, porque pues no puedes salir, estás preso, no puedes tener la libertad que tenías antes. Y pues tal vez podíamos pensar, bueno, tal vez Pedro estaba haciendo lo mismo, estaba preocupado, estaba ansioso, estaba preocupado por sus hermanos, triste, y tal vez al saber que Herodes lo quería matar, pues se sentía muy angustiado porque tal vez él no quería morir. Dice la escritura que pasaron días y pronto llegó la última noche para Pedro en la cárcel. Entonces, al día siguiente, Herodes iba a sacarlo para que la gente lo juzgara. ¿Y tú qué crees que hacía Pedro? Bueno, ya hablamos de lo que nosotros pudiéramos hacer en medio de esta situación o pensamos en lo que tal vez Pedro hacía. Pero es curioso porque dice la escritura que Pedro dormía muy tranquilo. Aquí podemos ver algunos de los soldados, hay dos, pero nos dice la escritura que Pedro hacía lo mismo que tú y yo hacemos durante las noches, y eso es dormir tranquilamente. ¿Se imaginas estando en una cárcel y Pedro durmiendo tranquilamente? Incluso hasta roncaba, me imagino. Pedro, pues no estaba preocupado, no estaba para nada preocupado. Él estaba en las manos de su Señor. Dice la escritura que la noche pues era muy negra y muy oscura y de repente se prendió una luz resplandeciente. Era un ángel del Señor que estaba en la cárcel y fue a donde estaba Pedro y entonces le dijo, Pedro, levántate, ponte las sandalias y tu manto, vamos a salir de aquí. Entonces Pedro dijo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Estoy soñando, ¿qué? Y él no podía comprender lo que estaba pasando, pero aún así hizo caso. Entonces, el ángel del Señor llevó a Pedro por todo el lugar. Dice que en el frío de la noche Pedro seguía al ángel. Pasaron por la primera guardia y ningún soldado se despertó. Pasaron por la segunda guardia. Recuerda que en cada guardia, en cada grupo había 4 soldados. Dice la escritura que llevaban en segunda guardia y tampoco allí nadie se despertó. Cuando llegaron a la puerta,
de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí mismo. Salieron a la calle y siguieron caminando. Imagínate, Pedro se hallaba acostado en, en la cárcel y de repente ya estaba afuera caminando como si nada. Entonces dice la escritura que salieron a la calle y siguieron caminando. Pedro caminaba por la calle con un ángel y después de una cuadra el ángel desapareció y Pedro se quedó solo en la fría y oscura noche. Entonces fue ahí cuando por fin Pedro despertó por completo. Fue consciente de que ya no estaba en la cárcel, ahora estaba en la calle y comprendió que Dios lo había librado. Pedro dijo, su ángel me ha sacado de la cárcel, ya no me podrán hacer daño, ni Herodes ni el pueblo. Entonces, ¿qué crees que hice inmediatamente? ¿A dónde crees que haya ido Pedro? Muy bien, pues ya cuando Pedro estaba afuera y podía ver la ciudad, dice la escritura que lo primero que hizo Pedro fue ir a la casa donde estaban sus hermanos. Entonces, al tocar la puerta, abrió una joven que se llamaba Rode, y ella de la emoción al ver a Pedro ahí, pues en vez de abrirla, volvió a cerrar la puerta y fue con sus hermanos y les dijo: "Pedro está aquí". Y entonces ellos dijeron: "No lo podemos creer", y se asombraron, se pusieron muy felices porque Pedro ya estaba con ellos otra vez. Entonces fueron y le invitaron a pasar. Y dice la escritura que estaba seguro de que los hermanos estaban orando. Y es así, porque eso era lo que estaban haciendo. Y dice la escritura que entonces ellos se emocionaron mucho. Ellos no podían creer. ¿Habría hecho Dios un milagro tan grande? Pues claro que sí, él libró a Pedro de la cárcel. Y sí, Dios había hecho un gran milagro y Pedro estaba libre. Y entonces Pedro les empezó a contar todo lo que había vivido en la cárcel y cómo él estaba tranquilo de que su Señor cuidaba de él y por tanto él estaba seguro en las manos de su Señor. Ahora vamos a hacer unas preguntas de repaso. Vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es así, ¿qué había hecho Pedro para ser encarcelado? Muy bien, él no había hecho nada, solo que Herodes quería matarlo por compartir el evangelio y porque quería quedar bien con el pueblo. Pero en realidad Pedro no había hecho nada para estar en la cárcel. La segunda pregunta dice así, ¿qué hizo Pedro cuando salió de la cárcel? Ah, la acabamos de ver. Fue a la casa de María donde estaban sus hermanos, los demás discípulos de Jesús, los demás apóstoles, y todos estuvieron muy felices y contentos por el gran milagro que Dios había hecho. Ahora vamos a pasar a la actividad. Para esta actividad ocupamos pues el material que se te envió, así como tijeras, colores, resistol y pues si tienes a la mano una caja de galletas o de cereal, puedes utilizarla. Si no, pues puedes anotarlo por ahí y después continuar con la actividad en otro tiempo. Y bueno, la actividad del día de hoy, pues es esta pequeña hoja que se te envió y nos dice, ay, pero primero, antes de pasar a la actividad, dice que vamos a colorear el dibujo y en el cual pues Pedro duerme tranquilo, aunque está preso. Pero antes de esto viene una pregunta y dice la pregunta, ¿quién vino a sacarlo de la cárcel? ¿Recuerdas quién fue? ¿Fue el rey? ¿Fue un soldado? ¿Fue su hermano o un ángel? ¿Quién habrá sido? Muy bien, fue el ángel del Señor. Y bueno, ahora, después de contestar esta pregunta, vamos a colorear el dibujo donde Pedro está dormido y uno de los soldados que lo vigilaba. Y vemos aquí que también hasta está encarcelado. Y puedes creer que esas cadenas también fueron desatadas, fueron quitadas porque el Señor mandó a su ángel para que lo librara. Muy bien. Ya que hayas pintado este dibujo, vamos a pintarlo. Aquí tengo un poco coloreado el dibujo y espero que tú lo hayas pintado mejor que este.
porque seguramente tú pintas muy bonito. Y ya que lo hayas pintado, vamos a vas a pegarlo sobre una base de cartón, de tal forma que quede completamente pegado a ella, que no le falte ningún pedacito. A veces lo que hacemos es pegar solo las esquinas, pero en esta ocasión pegaremos toda la hoja sobre una base de cartón. Yo utilicé una caja de galletas para hacerlo. Y ya que lo hagas hecho, pues hay que esperar a que el resistol seque por unos segundos, especialmente si utilizaste resistol líquido para que quede completamente pegado y podamos armar nuestro rompecabezas. Ya que esté listo, ahora sí, vas a voltear el dibujo boca abajo y en la parte de atrás, que se va a ver el cartón, ahí vas a dibujar trazos. Yo utilicé una regla y un plumón para hacer estos pequeños como triángulos. Tú puedes hacer cuadrados o incluso hacer figuras como de rompecabezas, lo que a ti se te haga más fácil. Yo utilicé para esto pues una regla, aquí tracé algunas líneas y ya que has trazado esto y siempre asegurarte de que tu dibujo haya pegado muy bien, vamos a recortarlo. Para esto es necesario que un adulto te ayude. Bueno, también con el resistor no te vayas, no vayas a utilizar de más o te vayas a manchar tu ropa. Así que con ayuda de un adulto vamos a utilizar el resistor y también las tijeras para recortar muy bien. Y ya que hayas recortado, pues si te fijas, te van a quedar estas piezas, las piezas del rompecabezas, de acuerdo a la forma que tú les hayas dado. Y ahora ya podrás, incluso desde aquí podrás voltearlas y revolverlas y tratar de armar tu rompecabezas. Y aquí están mis piezas como me quedaron. Y ahora voy a tratar de armarlas. Y muy bien, así quedó mi rompecabezas. Espero que tú también puedas hacerlo. Ahora para terminar la clase, pues vamos a regresar al texto y vamos a repetirlo una vez más. Y dice el texto así: cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Hechos 12:5. Vamos a repetirlo una vez más. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Hechos 12:5. Y bueno, para terminar, pues vamos a platicar un poco de lo que podemos aprender de esta lección. Y lo que podemos aprender de esta lección es que el Señor nos cuida en todo momento y que podemos estar confiados en que Él está presente en todo momento. Y así como el Señor envió su ángel para que cuidara de Pedro y lo librara, así hoy en nuestros días el Señor nos cuida en todo momento y envía a sus ángeles para ayudarnos, aunque pues nosotros no los podemos ver, pero podemos estar seguros de que su compañía está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y que hasta el día de hoy, aunque nosotros no podamos verlo, pues el Señor sigue haciendo milagros. Y un milagro específicamente claro es el milagro de la salvación que es en Cristo Jesús, así como también el poder despertarnos cada día, el poder estar los alimentos en nuestra casa. Eso nos habla de la provisión de nuestro Dios y de su cuidado en medio de pues tantas situaciones que a veces pues no comprendemos, a veces no las vemos, de las cuales pues el Señor nos libra. Y bueno, vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero que pues hayas aprendido y que pues la actividad te haya gustado y que puedas realizarla. Doy gracias a Dios porque pues nos permite seguir compartiendo a través de estos medios y seguir aprendiendo más de su palabra. Para terminar la clase del día de hoy, pues vamos a orar. Así que cierra tus ojitos, inclina tu rostro para orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco por la oportunidad, Señor, que me concedes, Señor, de
pues compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque puedo ver en tu escritura, Señor, cómo tu cuidado es para con tus hijos, Señor, porque podemos estar confiados, Señor, en medio de cada situación difícil, Señor, en medio de nuestra rutina diaria de nuestra vida, Señor. Saber que usted está con nosotros, Señor, que usted nos guarda, que usted nos cuida, Señor, que nos protege, Señor, y que juntos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, con tu iglesia, Señor, podemos, Señor, confiadamente, Señor, elevar a ti, Señor, nuestras oraciones, Señor, y tener la confianza, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Señor, que usted nos escuche, mi Señor. Te agradezco por la vida de estos pequeños, Señor, bendícelos, Señor, bendice sus hogares, Señor. Solo usted sabe si hay necesidad, Señor, te ruego que seas con ellos, Señor, que proveas, Señor, y que los sigas librando, Señor, de todo peligro, de todo mal, Señor, que les ayudes en sus estudios, mi Señor, les dé sabiduría y entendimiento, mi Señor. Bendice la vida de cada maestro, Señor, que comparte tu palabra, Señor, que enseña tu palabra, Señor. Guíanos y ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre para honra y gloria tuya, mi Señor. Guíanos en este día, Señor, y que podamos juntos, Señor, seguir adorando tu nombre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que volver a vernos por este medio y bueno, que el Señor te bendiga y que estés bien. Saludos.